Hay un momento que tal vez ya conoces. Tal vez lo viviste hace años, tal vez lo viviste la semana pasada, tal vez lo estás viviendo ahora mismo mientras escuchas esto. Es ese momento en que te sentaste frente a alguien que se supone tiene las respuestas. Alguien con una Biblia en las manos, alguien con un collar clerical, alguien que lleva años estudiando teología o que se presenta a sí mismo como guía espiritual de su comunidad. Y le hiciste una pregunta, no una pregunta de mal gusto, no una trampa. Una pregunta genuina, una pregunta que te había estado quitando el sueño, una pregunta que nacía de lo más profundo de tu ser, de esa parte tuya que todavía no ha rendido la fe, pero que ya no puede seguir fingiendo que todo encaja. Y la respuesta que recibiste, si es que puedes llamarla respuesta, fue algo así como, hay cosas que Dios no nos ha revelado todavía, o la fe no necesita de la razón, o a veces simplemente tienes que confiar, o quizás la peor de todas, la que duele más porque está envuelta en una sonrisa pastoral. Hermano, hermana, eso que estás sintiendo es el enemigo poniendo dudas en tu corazón. Y algo dentro de ti se rompió. No de golpe, no como un vidrio cayéndose al suelo, sino de esa manera lenta y silenciosa en que se rompen las cosas que realmente importan, con un crujido que solo tú escuchas, en algún lugar entre el pecho y la garganta, justo donde viven las preguntas que ya no te atreves a hacer en voz alta. Porque aprendiste algo ese día. Aprendiste que en ciertos espacios, ciertas preguntas no son bienvenidas, que hay una línea invisible que no debes cruzar si quieres seguir siendo parte de la comunidad, si quieres que te sigan mirando como alguien de fe y no como alguien que está perdido o contaminado por el mundo. Aprendiste que creer en muchos de esos espacios significa apagar una parte de tu cerebro, la parte que hace preguntas, la parte que conecta puntos, la parte que dice, espera, esto no tiene sentido del todo. Y lo peor de todo no es la respuesta que te dieron. Lo peor es la culpa que sentiste después, esa sensación insidiosa de que tal vez el problema eres tú, que si tuvieras más fe, no necesitarías las respuestas, que si fueras más espiritual simplemente aceptarías el misterio sin angustiarte, que si confiaras más en Dios, las preguntas se irían solas. Esa culpa es quizás la herramienta más poderosa que tienen ciertas instituciones religiosas. No silenciar las preguntas con argumentos, sino hacer que el mismo cuestionador se sienta mal por preguntar. Es brillante, en un sentido oscuro, y es devastador, porque lo que estás viviendo no es debilidad espiritual, no es falta de fe, no es el diablo susurrándote al oído. Es algo infinitamente más honesto y más valioso que eso. Es tu inteligencia funcionando correctamente. Es tu conciencia haciendo exactamente lo que debería hacer. Es esa parte de ti que se niega a creer en algo solo porque le han dicho que crea, que exige coherencia, que exige sentido, que exige algo más que una respuesta circular envuelta en autoridad religiosa. Hoy vamos a hablar de la pregunta que destruye esas respuestas. La pregunta que, si la haces en tu iglesia, en tu parroquia, en cualquier comunidad religiosa tradicional, lo más probable es que nadie pueda responderte de manera honesta y filosóficamente sólida. No porque sean personas malas, no porque sean ignorantes, sino porque la pregunta apunta directamente al núcleo del problema. Y ese problema no tiene solución fácil dentro de los marcos teológicos convencionales. La pregunta no es mía. La formuló uno de los filósofos de la religión más rigurosos del siglo XX, un hombre llamado John L. Schellenberg, y se llama el argumento del ocultamiento divino. Y antes de que terminemos, vamos a ver cómo Albert Einstein, uno de los cerebros más brillantes que ha producido la especie humana, llegó a su propia respuesta. Una respuesta que no es la de tu iglesia, pero que tampoco es el ateísmo simple. Es algo más interesante, algo más honesto, algo que quizás tú ya estabas sintiendo sin tener palabras para nombrarlo. John L. Schellenberg es un filósofo canadiense que ha dedicado gran parte de su carrera académica a lo que él llama el problema del no creyente razonablemente. Su argumento es elegante en su simplicidad y devastador en sus implicaciones. Funciona así,
Y presta mucha atención porque cada paso importa. La premisa número 1. Si existe un Dios que es por naturaleza amor perfecto, entonces ese Dios querría tener una relación personal con cada ser humano que sea capaz de tenerla. Eso parece razonable, ¿no? Si amas a alguien con amor perfecto, quieres estar con esa persona. Quieres que te conozca. Quieres que esa relación exista. La premisa número 2. Para que esa relación exista, la persona tiene que saber que Dios existe. No puede haber relación con alguien cuya existencia desconoces completamente. Un amor perfecto no permitiría que su amado se quedara en la oscuridad sin ninguna razón. La premisa número 3, y aquí es donde el argumento se vuelve incómodo. Hay personas en el mundo que buscan a Dios sinceramente, con apertura genuina, sin prejuicios, sin resistencia, sin razones ocultas para no creerlo, y no encuentran nada, no reciben señal, no sienten presencia, no tienen ninguna experiencia que les permita creer racionalmente. Si las 3 premisas son verdaderas, la conclusión es inevitable. O Dios no tiene amor perfecto, lo que contradice la definición teológica central de Dios en las 3 grandes religiones abrahámicas, o Dios no existe tal como esas tradiciones lo describen. No hay tercera opción dentro de la lógica del argumento, y esto, exactamente esto, es lo que hace que la pregunta sea imposible de responder en términos convencionales. Porque cualquier pastor, cualquier sacerdote, cualquier líder religioso que intente responderla, tiene que o negar una de las premisas, y cada negación abre otro agujero igual de profundo, o admitir que el argumento funciona y que la teología tradicional tiene un problema serio que no ha sabido resolver. Schellenberg no es un ateo militante que busca destruir la fe. Es algo más perturbador que eso. Es un filósofo riguroso que simplemente sigue la lógica donde ésta lo lleva. Y la lógica lo lleva a decir que el ocultamiento de Dios, si Dios tuviera amor perfecto, sería una traición. Imagínalo así. Imagina que tienes un hijo o una hija, y esa persona pasa por la peor crisis de su vida, y te busca, te llama, te escribe, se arrodilla mentalmente ante ti, y te ruega que le des alguna señal de que estás ahí, que existes, que los cuidas. Y tú, perfectamente capaz de aparecer, de dar esa señal, decides no hacerlo. Por alguna razón que solo tú conoces, decides permanecer en silencio. Eso es amor perfecto. Eso es lo que haría un padre que te ama incondicionalmente. La respuesta más común que escucharás en contextos religiosos cuando planteas esto es que Dios se oculta precisamente para preservar la libertad de la fe. Que si Dios se manifestara de manera irresistible y evidente, entonces creer en Él no sería un acto libre sino una reacción automática, y que la fe sin libertad no tiene valor moral. Esa respuesta tiene cierto peso filosófico, hay que reconocerlo. Pero Schellenberg tiene una réplica que es igual de poderosa. No estamos hablando de una manifestación que elimine la libertad. Estamos hablando de una manifestación mínima, de la certeza básica de la existencia. No de la obediencia forzada, sino simplemente de saber que hay alguien ahí. Puedes saber que alguien existe, y aún así elegir no relacionarte con esa persona, rechazarla, ignorarla. La libertad de la fe no requiere el ocultamiento de la existencia, y si lo requiriera, entonces Dios está jugando un juego muy cruel con los buscadores sinceros, haciéndolos pagar con angustia existencial el precio de su libertad sin haberlos consultado jamás sobre si querían pagar ese precio. Ahora detente un momento, porque quiero que sientas el peso de esto, no como concepto abstracto, no como ejercicio académico. ¿Cuántas noches has pasado tú, o alguien que conoces, buscando esa señal? ¿Cuántas oraciones sin respuesta? ¿Cuántos momentos de silencio donde esperabas algo, lo que fuera, un cambio en el viento, una coincidencia, una certeza interna, y no llegó nada? Y luego, al día siguiente, en tu comunidad religiosa te decían, sigue orando, sigue buscando. Si no lo encuentras es porque no estás buscando bien. Y tú volvías a casa cargando el peso de la ausencia más el peso de la culpa. Eso no es fe. Eso es gaslighting espiritual.
Y lo que Schellenberg está diciendo, lo que el argumento del ocultamiento divino está diciendo, es que si existiera un Dios de amor perfecto, esa situación jamás hubiera ocurrido. Jamás. Porque el amor perfecto no abandona a quien lo busca. Aquí es donde entra Einstein. Y digo Einstein porque es imposible hablar de estas preguntas sin hablar de él. No solo porque era un genio científico, sino porque era un hombre que se hacía estas preguntas con la misma intensidad con que se hacía preguntas sobre la estructura del universo. Einstein decía cosas sobre Dios constantemente, y el problema es que la gente religiosa y la gente atea intentan apropiárselo por igual, recortando sus citas de contexto para hacer que parezca que estaba de su lado. La verdad es más interesante y más incómoda para ambos bandos. Einstein no creía en el Dios personal. Lo decía explícitamente, sin ambigüedades, no en el Dios que escucha tus oraciones, que interviene en la historia, que se preocupa por tus decisiones individuales, que tiene un plan para tu vida, que te envía señales y mensajes. Para Einstein, ese concepto de Dios era, en sus propias palabras, una proyección de los deseos humanos en el cosmos, un intento del ser humano de no sentirse solo en un universo indiferente. Y en eso, paradójicamente, Einstein y Schellenberg están de acuerdo. El Dios personal, tal como lo describen las religiones abrahámicas, es filosóficamente problemático. Pero Einstein iba más allá. Él no se quedaba en la negación. Él tenía algo que ofrecer a cambio. Einstein hablaba del Dios de Spinoza. Baruch Spinoza fue un filósofo neerlandés del siglo XVII que escandalizó a toda Europa al proponer que Dios y la naturaleza son la misma cosa. No que Dios creó la naturaleza y la gobierna desde afuera, sino que Dios es la naturaleza, que Dios es el orden matemático que subyace a toda la realidad, que Dios es la razón por la que las leyes físicas son consistentes en todo el universo observable, que Dios es esa estructura de coherencia sin la cual nada existiría. Einstein adoptó esta visión y la hizo suya. Decía que creía en el Dios de Spinoza, ese Dios que se manifiesta en la armonía matemática del universo, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos. Y esto resuelve el problema de Schellenberg de una manera completamente inesperada. El argumento del ocultamiento divino asume que si Dios existe, Dios debería manifestarse ante los buscadores sinceros. Pero, ¿y si Dios ya se está manifestando todo el tiempo, en todo lugar, de manera completamente impersonal? ¿Y si el hecho de que 1 más 1 sea 2 en cualquier galaxia del universo es la manifestación más constante y más universal de Dios? ¿Y si la constante de Planck, ese número increíblemente pequeño y preciso que determina el comportamiento de los cuantos de energía, es la firma de Dios en el tejido de la realidad? ¿Y si la curvatura del espacio-tiempo que Einstein mismo describió en su teoría de la relatividad general es la geometría sagrada que las religiones intuían metafóricamente, pero nunca pudieron articular con precisión? El Dios de Einstein no se oculta. No puede ocultarse porque es idéntico a la estructura de lo real. Está en cada ecuación que funciona. Está en cada patrón que se repite. Está en la espiral de una concha de Nautilo y en la espiral de una galaxia, y en el hecho de que ambas siguen la secuencia de Fibonacci. Está en el hecho de que el universo, en lugar de ser un caos absoluto e impredecible, es un orden que la inteligencia humana puede descifrar gradualmente. Einstein decía algo que debería hacernos pensar mucho más de lo que generalmente pensamos. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Esa capacidad de comprensión, ese hecho de que una mente humana pueda desarrollar ecuaciones que describan el comportamiento de galaxias que nunca verá, era para Einstein la experiencia religiosa más profunda posible. Ahora, antes de seguir, si esto que estás escuchando te está resonando, si estás sintiendo que estas preguntas son las tuyas, que este espacio es el que has estado buscando, un espacio donde no te van a pedir que apagues el cerebro, sino todo lo contrario, entonces este canal es para ti. Suscríbete, activa las notificaciones, y si conoces a alguien que también está en ese punto de inflexión entre la fe que le enseñaron y las preguntas que ya no puede callar,
comparte este video con esa persona, porque estas conversaciones solo pueden suceder si hay gente dispuesta a tenerlas en voz alta. Volvamos al argumento de Schellenberg, pero ahora desde otro ángulo. Porque hay una respuesta que los teólogos más sofisticados dan y que merece ser examinada con cuidado antes de descartarla. El argumento va así. Quizás Dios sí se manifiesta ante los buscadores sinceros, pero de maneras que ellos no reconocen como divinas. Quizás esa sensación de maravilla ante el cosmos, esa experiencia del límite donde el lenguaje falla y solo queda el silencio asombrado, quizás esa experiencia mística que Einstein describía como el sentimiento religioso cósmico, quizás eso es Dios manifestándose, y el problema es que hemos condicionado a la gente a esperar una manifestación personal, dramática, milagrosa, cuando la manifestación real es impersonal, matemática, estructural. Eso es interesante, pero abre otro problema igual de profundo. Porque si esa es la manifestación de Dios, entonces no tiene ningún sentido hablar de un Dios que ama, que elige, que perdona, que salva. El Dios que se manifiesta en la constante de Planck no puede amar tu vida específica, no puede perdonar tus errores específicos, no puede tener un plan para tu existencia particular en este planeta, en este momento de la historia. El Dios de Spinoza y Einstein es, en toda honestidad intelectual, completamente incompatible con el Dios de la Biblia, el Dios del Corán, el Dios de la mayoría de las tradiciones religiosas organizadas. No son el mismo Dios con diferentes nombres. Son concepciones radicalmente distintas de lo que significa lo divino. Y aquí hay algo que Einstein entendía y que la mayoría de las instituciones religiosas no quieren admitir. La pregunta de si Dios existe no es una sola pregunta. Es un conjunto de preguntas muy distintas que usamos el mismo nombre para agrupar. ¿Existe algún tipo de orden o principio fundamental que subyace a la realidad? Eso es una pregunta. ¿Ese principio tiene conciencia? Esa es otra pregunta completamente diferente. ¿Esa conciencia se preocupa por los seres humanos individualmente? Esa es otra pregunta. ¿Esa conciencia se ha comunicado con algunos seres humanos de manera privilegiada a través de revelaciones escritas? Esa es otra pregunta. ¿Esas revelaciones están correctamente interpretadas por las instituciones que afirman custodiarlas? Esa es otra pregunta más. Y la mayoría de los debates religiosos mezclan todas estas preguntas en una sola, lo cual hace imposible tener una conversación honesta. Einstein respondía que sí a la primera y probablemente a la segunda, aunque con muchas reservas sobre qué significa exactamente conciencia en ese contexto. Respondía claramente que no a la tercera, cuarta y quinta. Y esa es quizás la posición más honesta que puede tomar alguien que ha pensado seriamente en estas cuestiones. No el ateísmo radical que niega toda forma de dimensión espiritual o trascendente en la realidad. No el teísmo convencional que afirma un Dios personal, interventor y revelador, sino algo en el medio, algo que no tiene nombre cómodo en ninguna tradición, algo que Einstein llamó en varios de sus escritos sentimiento religioso cósmico. Pero regresemos al argumento de Schellenberg y a la respuesta que te darán en tu iglesia si lo planteas. Porque hay otra respuesta que probablemente ya conoces, la respuesta del libre albedrío. Si Dios se mostrara de manera evidente e irrefutable, el argumento dice, entonces la fe sería imposible porque la certeza elimina la necesidad de fe, y que la fe sin libertad no tiene valor moral. Suena razonable a primera vista. El problema es que esta respuesta no resuelve el problema del no creyente sincero, sino que lo hace más cruel. Piénsalo así. Si el propósito del ocultamiento divino es preservar la libertad de elegir creer o no creer, entonces esa libertad tendría que estar distribuida equitativamente entre todos los seres humanos. Todos tendrían que tener el mismo nivel de evidencia, o mejor dicho, el mismo nivel de ausencia de evidencia, para que la elección fuera verdaderamente libre. Pero eso no es lo que observamos. Algunas personas tienen experiencias religiosas profundas y personales que las llevan a una certeza subjetiva
de la presencia divina. Otras, igualmente sinceras, igualmente abiertas, igualmente buscadoras, no tienen ninguna de esas experiencias. ¿Por qué esas personas son tratadas de manera diferente por un Dios que supuestamente quiere la relación libre con todos? ¿Cuál es el criterio de selección? Y aquí viene la respuesta que nadie en tu iglesia va a querer dar honestamente. No sabemos. No hay respuesta satisfactoria. El argumento del ocultamiento divino de Schellenberg es, en términos filosóficos, genuinamente difícil de refutar dentro del marco del teísmo tradicional. No imposible, pero difícil. Y la dificultad no es una señal de que el argumento sea malo. Es una señal de que apunta a algo real. Einstein sabía algo sobre esto. Cuando era joven, alrededor de los 12 años, tuvo lo que él mismo describió como una fase de profunda religiosidad. Siguió las tradiciones judías con intensidad, creyó. Y luego, leyendo libros de ciencia populares, llegó a la conclusión de que muchas de las cosas que las escrituras religiosas describían eran imposibles conciliarlas con los hechos de la naturaleza. Y en lugar de sentirse culpable por ese conflicto, en lugar de intentar forzar la coherencia donde no la había, Einstein tomó una decisión que marcaría toda su vida intelectual. Siguió la verdad donde lo llevara, sin importar a dónde. Eso lo llevó a desarrollar la teoría de la relatividad, a reformular nuestra comprensión del espacio y el tiempo, a mostrar que el universo es mucho más extraño, mucho más vasto, mucho más matemáticamente elegante de lo que cualquier religión había imaginado. Y esa extrañeza del universo, esa elegancia matemática, no lo llevó al ateísmo, lo llevó a algo diferente. Lo llevó a lo que él llamó, en una carta famosa de 1954, una actitud religiosa hacia la naturaleza, una reverencia ante la estructura de la realidad que es genuinamente espiritual, aunque no sea teísta en el sentido convencional. Einstein escribió: «Mi sentimiento religioso consiste en una humilde admiración por el espíritu infinitamente superior que se revela en los pequeños detalles que somos capaces de percibir con nuestra mente frágil y débil». Einstein no estaba siendo poético o metafórico. Estaba describiendo una experiencia real, una experiencia que él consideraba tan o más profunda que cualquier experiencia religiosa convencional. Hay algo en la mecánica cuántica que Einstein nunca aceptó del todo, pero que es relevante para esta conversación: el efecto observador. En mecánica cuántica, las partículas subatómicas no tienen propiedades definidas hasta que son observadas. Antes de la observación, existen en un estado de superposición, una nube de probabilidades. La observación, el acto de medir, colapsa esa nube en una realidad concreta. Esto suena como magia, pero es uno de los fenómenos más verificados de toda la física experimental. Y plantea una pregunta que los físicos todavía no han respondido satisfactoriamente. ¿Qué era el universo antes de que existiera cualquier observador? ¿Quién colapsó la función de onda del universo en el momento en que todo comenzó? Einstein no habría aceptado esta pregunta en términos cuánticos, era demasiado clásico en ese sentido, pero la pregunta subyacente sí lo fascinaba. ¿Qué significa que la realidad requiera un observador? ¿Implica eso algún tipo de conciencia fundamental en el universo? El físico John Wheeler, uno de los colaboradores más cercanos de Einstein en sus últimos años, propuso algo que llamó el principio antrópico participativo. El universo requiere observadores para existir, y los observadores son producidos por el universo, lo cual sugiere una especie de círculo autoconsciente en la realidad que no es fácil de desestimar sin más. No es prueba de Dios, pero tampoco es prueba de que el universo sea simplemente materia inerte sin ninguna dimensión de conciencia. Y esa ambigüedad, esa zona gris filosófica, ese espacio donde la ciencia más avanzada y las preguntas más antiguas de la humanidad se encuentran sin resolver, es donde vive la honestidad intelectual, es donde vive la posición de Einstein, y es quizás donde debería vivir tu fe, si es que la fe todavía tiene algo que ofrecerte. Pensemos ahora en lo que Schellenberg propone como alternativa, porque hay un malentendido frecuente. La gente cree que Schellenberg
Es simplemente un ateo que quiere destruir la fe con su argumento. Pero él es más sutil que eso. Su argumento no dice que Dios no existe. Dice que el Dios personal que describen las religiones abrahámicas no puede existir tal como lo describen si tomamos en serio sus propias afirmaciones sobre el amor divino. Eso deja abierta la posibilidad de algo diferente, de algo que quizás sea el Dios de Einstein, el Dios de Spinoza, el principio de orden que subyace a la realidad, sin ser el Dios que lleva la cuenta de tus pecados, que escucha tus oraciones específicas, que tiene un plan detallado para tu vida y que misteriosamente se oculta de los que más lo buscan. ¿Y sabes qué es lo irónico? Que muchos de los grandes místicos de las propias tradiciones religiosas que ahora negarían esto, en sus escritos más honestos, en sus momentos de mayor profundidad, describían algo muy parecido al Dios de Einstein. Meister Eckhart, el místico cristiano medieval, hablaba de un Dios más allá de Dios, un principio divino que trasciende todas las categorías personales y que no puede ser aprendido con el mismo tipo de conocimiento con que conocemos las cosas del mundo. Ibn Arabi, el gran místico islámico del siglo XII, describía al Dios que se manifiesta en cada partícula del universo de manera impersonal y total. Los Upanishads hindúes hablan del Brahman, el principio último de la realidad, que es idéntico al Atman, la conciencia profunda de cada ser, y que no es un ser personal, sino el ser mismo. Einstein leyó algunas de estas tradiciones. Las encontraba más compatibles con su visión científica del universo que el teísmo convencional. Y esto plantea una pregunta que a mí me parece fundamental y que tampoco nadie en tu iglesia va a responder con honestidad. ¿Qué pasaría si la experiencia religiosa más profunda y más auténtica no requiriera ninguna de las estructuras institucionales que hemos construido alrededor de ella? ¿Qué pasaría si el sentimiento de lo sagrado, ese estremecimiento ante el misterio, esa sensación de que hay algo más allá de lo que los sentidos pueden captar, fuera una capacidad humana tan primaria como el amor o el lenguaje, y que las instituciones religiosas, con sus doctrinas y sus jerarquías y sus respuestas prefabricadas, en lugar de cultivar esa capacidad, la hubieran secuestrado, la hubieran privatizado, la hubieran convertido en un bien que solo ellas pueden administrar? Einstein pensaba algo parecido. Él distinguía entre la religión de la experiencia, ese contacto directo con el misterio del universo, y la religión de la institución, ese sistema de creencias, rituales y autoridades que pretende mediar ese contacto. Para Einstein, la primera era genuina y valiosa. La segunda era, en el mejor de los casos, un intento torpe de capturar algo que no puede capturarse, y en el peor de los casos, un instrumento de control social que usa la experiencia del misterio para mantener a la gente obediente y dependiente. ¿Y sabes qué hace que eso no sea simplemente la opinión de un científico arrogante que no entiende la religión? El hecho de que Einstein tampoco era simplemente un racionalista frío que descartaba todo lo espiritual. Einstein lloraba escuchando música de Bach. Einstein decía que la experiencia más bella que un ser humano puede tener es el sentido del misterio. Einstein decía que quien no puede asombrarse ya está en cierta medida muerto. Einstein tenía una vida espiritual profunda y auténtica. Simplemente se negaba a encuadrarla en los términos de ninguna institución religiosa, porque sentía que esos términos inevitablemente empobrecían la experiencia en lugar de enriquecerla. ¿Y cuál es el problema de todo esto para las instituciones religiosas? El problema es que una espiritualidad sin institución no genera obediencia, no genera diezmos, no genera jerarquías de autoridad, no genera la posibilidad de decirle a alguien que su pregunta es peligrosa o que sus dudas son obra del enemigo. Si cada persona tiene acceso directo al misterio del universo a través de su propia capacidad de asombro y de su propia razón, entonces no necesita intermediarios. Y sin intermediarios, las instituciones pierden su razón de ser. Ahora quiero volver a ti, directamente, porque todo esto no es solo filosofía. Todo esto tiene consecuencias muy concretas para tu vida y para cómo entiendes lo que te ha pasado. Si has llegado hasta aquí en este video,
si estas preguntas te resuenan, si reconoces en todo lo que hemos hablado algo de lo que tú mismo has pensado o sentido, pero quizás no habías tenido las palabras para articular, entonces hay algo importante que quiero que te quede claro. El problema no eres tú. Nunca fuiste tú. El argumento del ocultamiento divino de Schellenberg no es una trampa intelectual diseñada para destruir la fe. Es la articulación filosófica precisa de algo que millones de personas han sentido en carne propia. La sensación de buscar sinceramente y no encontrar nada, seguida de la culpa de que ese silencio sea tu culpa. Schellenberg dice lo que ningún pastor o sacerdote va a decirte. Si el Dios que te enseñaron a buscar existiera tal como lo describen, ese silencio no podría ocurrir. No porque seas insuficiente, sino porque el amor perfecto no funciona así. Y Einstein añade algo igualmente importante. Hay otra manera de relacionarse con lo sagrado, no a través de la obediencia a doctrinas o la espera de respuestas institucionales, sino a través del asombro directo ante el universo, a través de la disposición a hacerse preguntas que no tienen respuesta fácil y acompañar esa incomodidad con curiosidad en lugar de con culpa, a través del reconocimiento de que la elegancia matemática del cosmos, el hecho de que la realidad sea coherente y descifrable, es en sí misma una forma de lo sagrado que no requiere ninguna institución para ser accedida. Einstein, cuando le preguntaban si creía en Dios, a veces respondía que creía en el Dios de Spinoza, que se manifiesta en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se ocupa del destino y las acciones de los seres humanos. Esa respuesta incomodaba tanto a los creyentes como a los ateos. A los creyentes porque Einstein parecía negar al Dios personal en quien ellos creían. A los ateos porque Einstein parecía estar afirmando algo que olía a espiritualidad. Esa incomodidad bilateral es probablemente una señal de que Einstein estaba tocando algo real que no encaja en ninguna de las categorías prefabricadas que solemos usar. Hay una cosa más que quiero decirte, y es quizás la más importante de toda esta conversación. Las preguntas que no puedes responder, las preguntas que nadie en tu iglesia puede responder, las preguntas que han sido etiquetadas como peligrosas o como señales de debilidad espiritual, esas preguntas son el camino, no el obstáculo al camino. El camino mismo, porque la honestidad intelectual, la disposición a seguir la pregunta hasta donde te lleve sin colocar el destino de antemano, es la única forma de relación con la verdad que no te traiciona a ti mismo. Y si hay algo sagrado en este universo, si hay algo que merece el nombre de Dios en algún sentido genuino, ese algo preferiría la honestidad de tu pregunta a la deshonestidad de tu fe performativa. Einstein lo sabía, y no necesitaba que nadie le diera permiso para saberlo. Esa es quizás la lección más profunda que podemos aprender de él. No la teoría de la relatividad, no la equivalencia masa-energía, no la interpretación de Spinoza, sino el ejemplo de una mente que se negó a fingir certeza donde había duda, y que en ese rechazo a la falsedad encontró algo infinitamente más valioso que las respuestas fáciles. El asombro honesto ante un universo que es mucho más vasto y mucho más extraño de lo que ninguna institución humana ha sabido todavía describir con justicia. El sentimiento religioso cósmico de Einstein no es una alternativa light a la fe. No es fe descafeinada para gente que no puede comprometerse. Es algo más exigente, en cierto sentido, que la fe convencional, porque la fe convencional te da respuestas. El sentimiento religioso cósmico te da preguntas mejores, y aprender a vivir con preguntas mejores, a nutrirte de ellas en lugar de huir de ellas, a encontrar en ese espacio de apertura algo que se parece más a la honestidad que al miedo. Eso requiere una valentía que muy pocas tradiciones han sido capaces de cultivar en sus seguidores, porque una comunidad de personas que hacen preguntas genuinas es mucho más difícil de administrar que una comunidad de personas que aceptan las respuestas que les dan. Antes de llegar al cierre de esta conversación, quiero detenerme en algo que muy poca gente considera cuando piensa en Einstein y la religión. Einstein no llegó a sus conclusiones sobre Dios por frialdad intelectual.
No fue un científico que miraba el universo con indiferencia y descartaba lo espiritual, porque no encajaba en sus ecuaciones. Fue exactamente lo contrario. Einstein llegó a sus conclusiones sobre la naturaleza de Dios precisamente porque la experiencia espiritual le importaba demasiado para reducirla a algo que no resistía el escrutinio. Hay una carta que Einstein escribió en 1936 en respuesta a una niña de 6 años llamada Phyllis. Ella le había preguntado si los científicos rezan. Einstein respondió con una honestidad que todavía me parece extraordinaria. Le dijo que todo el que está seriamente comprometido en la búsqueda de la ciencia se convence de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu vastamente superior al del ser humano, y ante el cual nosotros, con nuestros poderes modestos, debemos sentirnos humildes. De esta manera, la búsqueda de la ciencia lleva a un sentimiento religioso de un tipo especial, diferente de la religiosidad de una persona más ingenua. Una niña de 6 años recibió esa carta. 6 años. Y Einstein no la condescendió. No le mintió con promesas fáciles. Le habló con honestidad sobre lo que realmente creía. Eso es lo que hace a Einstein diferente de tantos otros que han abordado estas preguntas. No la brillantez de sus ecuaciones, la integridad de su honestidad. Nunca fingió creer lo que no creía. Nunca se escondió detrás de la ambigüedad para no incomodar a nadie. Y esa honestidad le costó. Le costó relaciones, le costó reconocimiento en ciertos círculos, le costó la comodidad de encajar neatamente en alguna categoría que la gente pudiera entender sin esfuerzo. Pero le dio algo que muy pocas personas tienen, una coherencia entre lo que pensaba y lo que decía, una alineación entre su vida interior y sus palabras públicas. Y esa coherencia, es quizás la forma más genuina de integridad espiritual disponible. No la obediencia a una doctrina, sino la honestidad sobre lo que realmente encuentras cuando miras de frente. Hay algo en el argumento de Schellenberg que resuena con todo esto de una manera que pocas personas notan. Schellenberg no está destruyendo la posibilidad de lo sagrado, está destruyendo una versión específica de lo sagrado, la versión que lo reduce a una relación de petición y respuesta con un ser personal que puede estar presente o ausente según criterios que nadie entiende completamente. Y al destruir esa versión, abre espacio para algo diferente, algo más difícil de sostener emocionalmente quizás, pero también más honesto, más coherente con lo que realmente sabemos sobre el universo. Ese espacio es donde vive el Einstein espiritual, el Einstein que lloraba con Bach, el Einstein que decía que el misterio es la cosa más hermosa que podemos experimentar, el Einstein que pasó 5 décadas buscando una unidad profunda detrás de la aparente diversidad del cosmos, convencido de que esa unidad existía aunque no pudiera garantizarse a sí mismo que la encontraría. ¿Eso es fe? Quizás. Una fe diferente, sin objeto personal, sin promesas de respuesta, sin la seguridad de que alguien está escuchando, pero con algo que la fe convencional raramente puede dar, la certeza de que estás siendo honesto,